Gracias. Buenos días, hermanos. La lectura del día de hoy está en Romanos, capítulo 6, del versículo 19 al 23. Les pido que abran sus Biblias para que todos podamos leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchísimas gracias, hermano Gamaliel, por esta tremenda lectura. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué tremenda, qué potente, qué estimulantes palabras. Para iniciar la meditación de hoy, traeré a la memoria dos elementos de la predicación del domingo pasado. Primero, vimos que la voluntad del Señor está claramente estipulada en las Escrituras. Leíamos en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Palabras del apóstol San Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Según vimos, en la Biblia también está claramente estipulada una enseñanza que es fundamental dentro de este tema. Que la santificación es un proceso que solo es posible en los que han recibido a Cristo como su Salvador. Y esto de alguna manera está ratificado en la lectura de hoy. Y por lo tanto están en Cristo, por lo cual el Padre ya los ve santos. Esto es lo que se llama la posición en Cristo. En Cristo ya somos perfectamente santos. Fíjate que el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 15, dice algo que llama la atención. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Perfectos, pero si me falta tanto para ser perfecto. Pero en Cristo somos perfectos. Eso es la posición, en Cristo. En Cristo. Y solo puede ser santificado y perfeccionado ahora alguien que ya es perfecto en Cristo. O sea, más allá del sol, por decirlo de alguna manera, usando las palabras del gran rey Salomón, más allá del sol, nuestro Padre Celestial nos ve ya perfectos y ya santos perfectamente a través de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario no podría siquiera vernos. Nos ve a través de Él. Pero bajo el sol y en el vivir diario sabemos que estamos en un proceso. Por eso hablamos de santificación. Santificación ya implica la palabra misma que estamos en un proceso de ser cada día más santos que el día anterior. En el día de hoy mi objetivo es invitarles a considerar los elementos que tenemos o que ha dejado nuestro Señor para que esto sea una realidad en nuestro diario vivir, no simplemente un ideal, un concepto hermoso, un concepto idílico. Decíamos también el domingo pasado que hay al menos 3 fuentes de contaminación en nuestra vida, en nuestro caminar.
Y esas tres fuentes son las siguientes: los entes de maldad, encabezados por el príncipe de las tinieblas, Satanás mismo, que siempre va a tratar de que nos ensuciemos. Siempre va a estar atentando contra la santidad, siempre va a estar tratando de irritarnos, sacarnos del camino. Está el mundo, que le sirve a él. Y mundo es un concepto muy amplio, pero que de alguna manera dijimos es todo aquello que nos rodea y que de alguna u otra manera nos separa de la santidad de Dios. Y está esa vieja naturaleza, en lo que llamamos también, o sea, la Biblia llama el viejo hombre, el hombre que de alguna manera trata de hundirnos, corresponde a esa vieja naturaleza. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, pero esa vieja naturaleza todavía la vamos a arrastrar de alguna manera hasta que seamos enteramente glorificados. Ahora, para enfrentar a estos adversarios, el Señor nos ha dotado de varios elementos para, por una parte, purificarnos, para otra parte, fortalecernos y, por otra parte, para mantener esta pureza alcanzada en Él. Entre los elementos con los que contamos para trabajar la santificación o esta santidad progresiva, se encuentran en primerísimo lugar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si buscamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, el Señor está allí pidiendo al Padre, está allí intercediendo poco antes de ir a la cruz del Calvario. Es esa oración magistral que nos deja como herencia al Señor antes de la crucifixión. Y dice así, le dice al Padre, por nosotros, santifícalos en tu verdad. Mira qué profunda la palabra. Y bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Inmediatamente hay un punto y coma y dice, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. El Señor nos da aquí una gran clave, una gran fórmula para mantenernos separados y limpios de toda contaminación. Y esa fórmula es la comunión con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo abro este libro y voy a encontrar solo verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Qué pregunta más compleja, más amplia, más filosófica, pero también realista. Inmediatamente la responde el salmista, el escritor del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que tenemos un elemento, pero que es demasiado importante, por el cual y a través del cual mantenemos, crecemos y nos desarrollamos como cristianos que hacen la voluntad del Señor. El contacto con la palabra de Dios limpia, pero no se trata de un contacto superficial, un contacto a veces incluso supersticioso, como tantas personas que tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 en sus casas, y tú entras y ves una Biblia y dices, oh, aquí deben leer la Biblia. No, la tienen como un amuleto, un elemento realmente supersticioso. Te digo que eso no sirve para nada. Porque si la Biblia no está hablando a tu corazón, no estás tú en contacto íntimo con la palabra, el solo hecho de tenerla no te va a servir de nada. Se trata de un contacto vital con la palabra del Señor. Se trata de abrir la palabra con el auxilio de su escritor. Sabemos que no hay una sola palabra dentro de la palabra que no haya sido inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso este tema está dentro de esta temática que hemos tomado del Espíritu Santo y el creyente. Es el Espíritu Santo que inspiró la palabra y es el Espíritu Santo el que da luz para entenderla, y por eso, y a través de ese mecanismo maravilloso espiritual, la palabra limpia. No es solo mantenerla abierta en un determinado lugar. Por eso se trata de abrir la palabra con el auxilio de su autor, el Espíritu Santo, el iluminador de la palabra, para que haga la palabra entonces de bálsamo,
¿Cómo la palabra va a consolar tu corazón si no la abres, si no la lees, si no dejas que el Espíritu le dé vida, contenido a sus palabras? Y en ese entonces la palabra hará de bálsamo si estás amargado, hará de maestra si tú quieres aprender algo. Pero tanto dicen tantas cosas. A ver qué dice la Biblia. Bueno, hará de maestra, pero solamente cuando la abras junto a su autor. Te será de señal en el camino. Sí, te servirá para cambiar tu ruta, tu rumbo. A veces uno está tan seguro en algo y abre las Escrituras y dice, parece que estaba equivocado. Qué importante, hermanos, es el contacto diario con la palabra del Señor. Y también de esta manera la palabra hace de agente descontaminador, descontaminante. La lectura de la palabra cambia tu perspectiva, te hace hacer cosas que no habías contemplado antes, detiene los malos pensamientos, evita que hagas aquello de lo cual te arrepentirás. Pero eso no va a ocurrir si no abres la palabra, si no buscas con la ayuda de aquel que la escribió. Hermano querido, una cosa es un cristiano que no abre su Biblia en una semana, y otra, uno que diariamente busca su alimento en ella, busca su sustento, busca su dirección, la dirección del día. Y un cristiano consagrado nota la diferencia. Pues, muy cristiano será mi hermano, pero se nota que la Biblia no la abre hace mucho tiempo. Y es tan distinto a ver, qué linda esta persona, se ve que tiene una comunión constante con la palabra de Dios y el mensaje que ella tiene para su vida, lo busca todos los días. Hay una diferencia, y eso está muy relacionado con la santificación. No esperes ser trabajado por el Señor si no usas su palabra para que Él trabaje a través de ella. Otro actor fundamental en nuestra limpieza diaria es nuestro Señor Jesucristo, siempre muy presente en la vida del creyente. El Señor Jesucristo y la provisión que dejó para nosotros es lo siguiente. Cristo, hermanos, y la Biblia lo dice una y otra vez, es nuestro abogado que está en los cielos, cuya acción es vital para nuestra continua separación del mundo del pecado y además para la limpieza en caso de que nos hayamos ensuciado. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, primera de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Claramente un agente limpiador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y aquí está la palabra que hemos andado buscando, y limpiarnos de toda maldad. Un agente de limpieza, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1, versos 7 al 9. Por el contexto de esta lectura, entendemos que aquí Juan se refiere otra vez a los creyentes, a aquellos que ya han recibido a Cristo como su Salvador, lo han hecho su Señor y Salvador. Y estos creyentes tienen un caminar, ¿no es cierto? Estamos caminando todos los días bajo el sol. Toda persona redimida, toda persona salvada por Cristo, renacida en el Espíritu, tuvo que ser en un momento limpiada por la sangre del Señor Jesucristo, con lo cual el pecado que traemos por herencia desde Adán es quitado. Este pecado se le llama normalmente el pecado original. Ese pecado fue quitado cuando recibimos a Cristo y Él con su maravillosa sangre limpió nuestro corazón, nuestra vida y de todo lo que significa esa herencia terrible que nos separa desde el tiempo de Adán. Bueno, eso fue quitado. Y ahora nada impide, una vez que sea quitado eso, que somos hijos de Dios.
Y una vez más un versículo que hemos repetido incansablemente desde este púlpito. Y a todos los que le recibieron, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No obstante, en nuestra nueva condición, la condición de hijos de Dios, cometemos pecados también. Y Juan, lo leímos recién, dice que el que dice que no, yo no peco, desde que me convertí no peco, ese es un mentiroso. Y le hacemos al Señor mentiroso porque el mismo Señor nos dice que caemos en pecados. Como todo pecado, estos pecados como hijos, en calidad de hijos, también producen tristeza, confusión, pérdida de comunión con el Señor. Es muy triste ver a un cristiano triste, porque ha perdido comunión, porque está en pecado y mantiene pecado. No pérdida de salvación, pero sí de comunión, e incluso podríamos decir de la riqueza de la comunión, porque de alguna manera hay una comunión siempre, pero la riqueza de esa comunión se pierde. Pero el Señor, sabiendo que esto sería así, dejó un recurso, aparte de su palabra que ya vimos que limpia su lectura, nos dejó un recurso maravilloso, pues la sangre, y eso dice el versículo 7 que leímos recién, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de los hijos de Dios, nos limpia, se incluye Juan era salvo, obviamente. Si como hijo he pecado, debo ahora acercarme al Señor confesando mi pecado. Al Señor, solo a Él. Y Él, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él, y limpiarnos de toda maldad. Qué elemento más importante, vital. La idea es ir al Padre y decir: Padre, te he fallado, reconozco que he pecado, ahora me arrepiento y te pido perdón, te ruego que me limpies. Y es ahí cuando se cumple lo que dice antes: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuándo se vertió esa sangre? Pues en la cruz del Calvario, es la misma sangre. Esa sangre es capaz de limpiar el pecado, el que se llama el pecado, el que traemos desde tiempo de Adán como herencia natural de la carne. Limpia el pecado de una persona que se acerca para buscar la salvación, y también es capaz de limpiar los pecados que cometemos como hijos de Dios, que estamos siempre fallando. Siempre fallando. Dirigiéndose a los miembros de la iglesia, Juan les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo cual antes advierte que es imposible evitarlo realmente por nuestra condición, nuestra porfía, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Qué gran e indispensable recurso hay en la sangre de Cristo. ¿Cómo usamos este recurso? Pues con las rodillas en oración. ¿Cuándo? Pues diariamente, porque diariamente nos vamos contaminando. No nos olvidemos que hay una tremenda ilustración en esa fuente de bronce que tenían los sacerdotes antes de empezar a ministrar en el tabernáculo. Todos tenían que lavarse las manos y los pies, nada más. Los elementos que entran en contacto con el mundo. Esto es un poco eso. Está en relación con ello. Diariamente nos estamos contaminando, y a través de la oración y la confesión de nuestros pecados, el Señor nos va limpiando, limpiando, limpiando. El tercer actor fundamental en nuestra santificación es el Espíritu Santo, el cual ya vimos cuando consideramos a la palabra como elemento de limpieza, pues es Él quien la inspiró. Ahora bien, en la carta a los Efesios vemos al apóstol Pablo orando de la siguiente manera. Dice: para que os dé, está orando, intercediendo por la iglesia, el apóstol Pablo aquí, y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
espíritu. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Esta oración es una petición para que los hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en el Espíritu, por medio del Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo. Pablo sabía que el Espíritu Santo, sería el medio adecuado para este fortalecimiento en el hombre interior, pues sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y es el único capaz de fortalecernos para poder realizar las tareas que el Señor nos ha dejado y andar a la altura que Él nos ha puesto. Por otra parte, tenemos el fruto del Espíritu y vemos que también está relacionado con la santificación. Mira, más el fruto del Espíritu es amor. Muchas gracias. Lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. Creo que pocos son los que no lo saben de memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. No haremos ahora un examen exhaustivo de lo que significan estos 9 componentes del fruto, pero en ellos se evidencia el trabajo del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Mira, solo un ejemplo, el cuarto elemento mencionado, ¿no es cierto? Los primeros son amor, gozo, paz, y luego viene paciencia. Consideremos solamente eso, paciencia. Macrotumía en griego. ¿Qué significa esto? Realmente es una palabra muy versátil que en otras versiones es traducido como longanimidad o grandeza de espíritu, mansedumbre, tolerancia. Las características de la macrotumía o paciencia o longanimidad se demuestran en la práctica, y esto ¿quién lo produce? No nos olvidemos nunca del origen, es el fruto del Espíritu. Y esto se demuestra en la práctica con el hecho de que la persona pasa de ser una persona irritable a una persona que no se irrita. Pasa de ser, o sea, no se irrita con facilidad, de una persona que no puede soportar las adversidades a soportar la adversidad. De una persona que no soporta los golpes provenientes de sus semejantes, aprende a soportarlos, soporta la incomprensión y mantiene el testimonio en alto. Esto es un trabajo de santificación, Y de esta manera vemos 3 elementos divinos que están disponibles para desarrollar la santidad en el cristiano. La palabra de Dios, la oración y la confesión de nuestros pecados en ella, lo que permite que la sangre de Cristo limpie todos los días toda falta. Y está la obra constante del Espíritu Santo fortaleciéndonos con poder y además desarrollando el fruto del Espíritu, todos elementos que se confabulan de buena manera para lograr la santificación del creyente. ¿Hay otro recurso o acción para poder vivir en pos de la santidad y la vida limpia? Sí, hay uno muy importante, pero nunca dejando de lado, nunca actuando independiente de los otros 3. Sin los otros 3 este no tiene sentido. Hay otros. Hay un recurso muy importante. Pablo le dice a los corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estoy leyendo 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una exhortación aquí clara y precisa a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí tenemos un elemento que nos habla de responsabilidad personal. No se trata solo de dejarse limpiar. No se trata solo voy a leer una vez más la Biblia, voy a orar y le voy a pedir al Señor perdón por todo lo que he hecho,
y mañana me volveré a cargar con una cantidad nueva de pecados. No, hay una determinación también que el Señor te va a ayudar a llevar adelante en la fortaleza del Espíritu, como decía Pablo, como oraba Pablo, como pedía Pablo por la iglesia. La fortaleza del hombre interior que realiza el Espíritu. Y en esa fortaleza y con los recursos que ya hemos mencionado, el hombre, la persona, el cristiano, puede enfrentarse también con la voluntad para vivir en pos de la santidad. Y hacer efectivo lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, lo vuelvo a leer, puesto que tenemos tales promesas maravillosas, limpiémonos. Habla de una acción en la que tú puedes tomar participación y en la que debes tocar participación, en la que eres activo. Obviamente, y vuelvo a repetirlo por tercera vez, usando los elementos que ya hemos visto, pero tú tienes responsabilidad y esta parte a veces tratamos de obviarla cuando decimos, es que fui tentado, es que no pude, es que caí, es que la carne es así. Por favor, hay voluntad y por eso que el Señor va a pedir cuentas a sus hijos de cómo han usado los elementos que Él nos ha proporcionado para buscar la santidad. Hay una exhortación clara y precisa. Dice que procuremos ser limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, no solamente de espíritu, porque a veces le damos con el demonio, pero el demonio me tentó, pero esto, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Como dijimos antes, este elemento nos habla de responsabilidad y trabajo personal. Tiene que ver con este andar diario del creyente mientras está en el cuerpo y usando los recursos del Señor. Un cristiano no solo debe buscar la pureza y la limpieza en la palabra de Dios, básico y fundamental, no solamente en la oración diaria confesando sus pecados, los cuales fundamental, básico, no solo debe ocupar el poder puesto a su disposición, fundamental, básico, sino que también debe buscar la manera de andar, de actuar en el día a día, buscando esa pureza, esa separación santa en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que piensa, obviamente con el poder del Espíritu Santo. Hay una responsabilidad personal, amados hermanos. Efectivamente, esto lo hace diferente a los demás. Sí, aquí está el problema, por eso que este es el mensaje generalmente menos simpático, porque normalmente nos sentimos tocados con este mensaje. Y decimos, ¿por qué el pastor mejor no se preocupa de la salvación de las almas, no se preocupa del consuelo de los que están llorando, no se preocupa de los huérfanos y las viudas, no se preocupa de la segunda venida del Señor? Nos pueden gustar muchos temas y podemos aceptar, pero cuando hablamos de santificación, nos ponemos incómodos al tiro, porque implica responsabilidad personal, definitivamente. Cosas que tenemos que hacer. El buscar la santidad de Dios nos hace diferente a los demás en su andar. Nos gusta ser inclusivo, pero esto significa ser exclusivo, salirse de la masa y decir, yo quiero hacer lo que el Señor quiere, no lo que la masa quiere, no lo que los demás quieren, no lo que mis compañeros quieren, no lo que mis amigos, no lo que mis compañeros de estudios quieren. Yo quiero hacer lo que quiere el Señor de mí. Yo ya no quiero ser igual a ellos, sino seguir el esquema, el modelo que el Señor me ha dejado. ¿Dónde está ese modelo? El Señor Jesucristo mismo. El cristiano, recuerde, tenemos como modelo, tenemos como héroe fundamental a nuestro Señor Jesucristo. Por ello es un mensaje que nos gusta mucho, ¿no es cierto? Porque no nos gusta ser diferentes, no nos gusta ser excluidos, no nos gusta que no nos inviten a la fiesta en que invitaron a todos menos a nosotros, porque somos los aguafiestas. Si no eres aguafiesta, entonces estás haciendo mal tu papel, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre, y muchos tienen este testimonio, la persona que se convierte al Señor y dice, yo desde ahora en adelante quiero hacer la voluntad del Señor, yo quiero vivir
en pos de la santificación, en pos de la santidad que Dios me exige. Y entonces preguntan, bueno, ¿tengo ahora que alejarme de todo? Y la respuesta más sabia que he escuchado es, mira, no necesitas necesariamente alejarte de todo, salvo que sea algo muy evidente. Las personas se van a alejar de ti. Las personas se van a alejar de ti. Porque ya no eres la persona que eras antes. Sin embargo, no obstante, y lo he vivido en carne propia muchas veces, todas esas personas saben que tú tienes la verdad. Y si tienen problemas graves especialmente, acuden a ti. Me ha sucedido tantas veces. En la oficina en la que trabajé 26 años, ahí, golpeando la puerta, entrando personas, cerrando la puerta tras sí, quiero hablar contigo, Sergio. Bueno, ¿y por qué? Pues sí, éramos tan diferentes. Sin embargo, saben que tú tienes la verdad. Pero les incomodas en el diario vivir. Porque se sienten juzgados. Y eso tú no estás juzgando a nadie. Pero se sienten juzgados. El domingo pasado consideramos el versículo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y subrayo la frase que viene, en toda vuestra manera de vivir. Ser cristiano no es simplemente hacer una oración y decir, Señor, te acepto mi corazón, y ahora soy salvo y listo. No, es ahora comenzar a tratar de hacer realidad esa santidad y llevar a cabo ese proceso de santificación. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Está implícita toda nuestra vida, todas nuestras conductas, todos nuestros deseos, todos nuestros placeres, todo lo que somos. Eso está en 1 Pedro 1:15. Notábamos que el apóstol Pedro usa la expresión en toda vuestra manera, indicando que sus palabras son para ser aplicadas literalmente en todo bajo el sol. Dijimos que ya no se trata de nuestra posición en Cristo, eso lo hemos conversado varias veces, de esa santidad ya alcanzada por Cristo para nosotros, por medio de la cual el Padre nos ve siempre santos. Ahora se trata de aplicar la santidad a la vida diaria, en todo, dice la palabra de Dios, en todo. Se trata de ser santos en la familia. Y aquí voy a repetir un poco lo que decíamos el domingo pasado. Ser santos en la familia, en el matrimonio, en nuestra calidad de padres, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el transporte, en los deportes, en el tiempo de descanso, en la conducción de un vehículo. Qué difícil es ser santo mientras uno conduce un vehículo en la calle. En el trato o administración de mi cuerpo, de mi tiempo, etc. Es todo lo que significa la palabra todo. Hay no pocas personas que dicen que limitar las acciones que debe hacer un cristiano es legalismo. Y usan esa palabra, ustedes son legalistas, esta iglesia es legalista. Definitivamente aquí el término está mal comprendido y mal usado. Eso no es legalismo, pues el legalismo, ¿qué es? Es colocar una serie de prohibiciones y tomarlas como la base de la fe y práctica. Pero esto no es legalismo. Lo típico es que los que más acusan de legalistas a aquellos que buscan agradar a Dios, alejándose del mundo, realmente esos acusadores son mundanos y guardan pecados ante la congregación. Hermanos, motivar a cosas como dejar el chisme, dejar la pornografía, cosas que las cuales poco se habla, pero sabemos que sobreabundan en el mundo y aún en la iglesia. Dejar las palabras sucias, la ira, la lascivia, el tabaco, la mentira, la droga y otras prácticas que claramente ofenden a Dios. Eso no es ser legalista. Pues lo que practican tales cosas desagradan a Dios con sus conductas y con el contenido de sus corazones. Demuestran que necesitan ser trabajados por el Señor, produciendo arrepentimiento y búsqueda de la santidad. El apóstol Pedro dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las detracciones. 1 Pedro 2:1. Sí, esta faceta implica lucha diaria en oración, en lectura viva, en una diaria rendición a Dios. Pasos o decisiones no solo mentales, no solo como los gnósticos, que tenían una característica muy grande en tiempos del Señor y después de los apóstoles, los grandes enemigos del cristianismo. Uno de los más grandes fueron los gnósticos en sus muchas ramas. Y ellos decían que el hombre puede perfectamente estar dividido y ser dividido en dos partes. Una parte espiritual que adore a Dios con toda sinceridad y una parte carnal que satisfaga todas las necesidades de la carne. Eso es gnosticismo, eso es una falsa doctrina, eso es mentira. Para el Señor somos una unidad, mente, cuerpo, y como lo enfatiza el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, 7. Todo lo que somos es del Señor, no sois vuestros. O sea, yo creo que ya no puede haber más claridad en la Biblia, y el apóstol ya no puede tener palabras más claras para decir, entiéndelo, no sois vuestro cuerpo, no puedes usarlo para una cosa y decir que con el corazón amas a Dios. No, somos una cosa integral, mente, espíritu, cuerpo, todo debe alabar, glorificar a Dios y buscar la santidad en forma como una unidad. Y por eso esta faceta implica luchas diarias en oración, en lectura viva de la palabra de Dios, como decíamos al principio de la meditación, una diaria rendición a Dios, pasos o decisiones no solo mentales durante la oración, no solo teóricas, sino prácticos y materiales, que muchas veces van a implicar abstenciones, van a implicar eliminación de ciertas cosas de nuestra vida, así como también van a implicar incorporación de cosas a nuestra vida. Ejemplificar cada una de estas cosas que he dicho alargaría mucho el mensaje de hoy, así que lo vamos a dejar por el momento hasta aquí. Y vamos a concluir lo siguiente, hermanos, recordándolo que hemos visto ya. La voluntad de Dios es nuestra santificación, sin duda. La Biblia es demasiado clara y no nos deja lugar para dudarlo o interpretarlo. No, es la voluntad. No busquemos la voluntad de Dios en otros asuntos en nuestra vida mientras no lo apliquemos a esta prioridad. Estamos a veces tan preocupados y pedimos a veces a muchas personas en la iglesia, por favor, ora, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida en este aspecto. Tú perfectamente podrías decirle, generalmente no lo decimos para no entrar en discusión, conversaciones que se alarguen, a ver, pero tú has buscado en primer lugar en tu vida la santificación. No, realmente, bueno, esa es la primera voluntad de Dios para tu vida, busca la santificación. Y todas las demás cosas van a llegar solitas. Y vas a poder pedir muchas otras cosas. Y el Señor te va a conceder muchas cosas. Pero primeramente busca agradar a Dios en todo. Que es una manera muy sencilla de decir santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso decía, no busquemos la voluntad de Dios en otros asuntos de nuestra vida mientras no apliquemos esta prioridad a ella. Anda la persona pecados terribles y dice, no, yo busco la voluntad de Dios, y son los más espirituales, generalmente aparentan ser los más espirituales. Luego lo importante es buscar primeramente la voluntad y ver que también está uno con el Señor y la persona está, Busquemos la diaria purificación en la meditación de la palabra, en la oración, en la cual debemos incluir, como vimos al principio, la confesión de nuestras faltas. Busquemos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero este fortalecimiento no es algo que se va a producir como quien aprieta un interruptor y se prende la luz. Tienes que estar dispuesto y tu corazón dispuesto a servir al Señor. Luego que nuestro hablar, pensar, sentir y actuar en todo sea siempre buscando agradar a nuestro Salvador y Señor. Una pregunta que ha ayudado a muchos cristianos frente a situaciones en las que dudan, y esto tiene que ver con el diario vivir,
¿Qué hacer en este caso? Y hay una pregunta que es muy clásica dentro de los cristianos y a través del tiempo. Es hacerse una pregunta que te ayuda a responder y a orientar tu vida. Si el Señor estuviera en mi lugar, ¿qué haría en este caso? Y te aseguro que eso va a cambiar muchas veces tu opinión en función de dónde iba. Si no, el Señor no iría para allá. Voy a ir para acá. Oye, pero Él era el Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde debes ir tú? ¿Cuál es el modelo de vida que te muestra la Escritura? Es el Señor Jesucristo. Sigamos sus pisadas, nos dice el apóstol Pablo. Sigamos su ejemplo, dice Pedro, perdón. Resumiendo en un versículo cada uno de los puntos. Empezamos haciendo alusión a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es imposible la santificación sin un contacto vivo con la palabra de Dios. 1 Juan 1:7b. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acude diariamente y constantemente a esa limpieza en tu calidad de hijo para enriquecer tu comunión con el Señor. Efesios 3:16 leíamos después. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¡Qué maravilla! Y finalmente, esta parte práctica, 2 Corintios 7:1 de la vida diaria. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. ¿De qué cosas tengo que limpiarme? No, pero yo, la palabra de Dios, ¿de qué cosas tengo que arrepentirme? ¿Qué cosas tengo que confesar? ¿Qué cosas tengo que arreglar? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, es decir, en función de lo que Dios es y Dios quiere de mí. Limpiémonos. Esa es la invitación, hermanos queridos. En estos 4 versículos se resume este mensaje y ustedes lo tienen en su programa. A propósito, lo he tratado de dejar allí para que lo llevemos a casa, leamos todos los días de esta semana estos 4 versículos, aunque no leas el bosquejo entero de este mensaje, pero leas estos versículos porque ellos hablan con una fuerza tremenda y te van a ayudar a crecer. Los ponemos en práctica y te garantizo que la próxima semana no vas a ser la misma persona de que hoy, sino que vas a estar en un nivel un poquito más arriba, un poquito más parecido a Cristo. Y esa es la idea de ir creciendo durante toda nuestra vida, mientras vivamos bajo el sol. Padre Celestial, te damos gracias porque no solo nos salvaste, sino que, Padre, nos has dejado todos los recursos para vivir esa salvación, Señor. Nos has dejado todos los recursos para estar lo más cerca de ti posible todos los días que vivamos, Señor, en la carne. Nos has dejado esos recursos. Ayúdanos a ponerlos en práctica, Señor. Que no sean solo teorías, que no sean solo cosas de las que, voy a empezar a usar la próxima semana. Ayúdanos, Señor, a ansiar en ponerlas en práctica, Señor. Ese contacto vivo con tu palabra que tanto bien nos hace, nos limpia, nos dirige, oh, Señor, nos descontamina, Señor. Estamos tan contaminados con este mundo que todos los días nos contamina a través de la entretención, a través de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a acudir a esa sangre maravillosa que nos limpió de el pecado y ahora nos sigue limpiando de los pecados. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser personas gratas ante tus ojos, de tal manera que puedas, Señor, fortalecer el hombre interior, fortalecer nuestro espíritu, Señor, con el Espíritu Santo para poder enfrentar toda tentación, toda lucha, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones en las cosas que tenemos que tomar, en las cosas que tenemos que dejar quizás. Tú sabes, Señor, en las cosas que tenemos que confesarte, Señor, porque incluso a veces hay vergüenza de confesarte cosas del pasado y nos siguen haciendo un daño espantoso en el presente, Señor. Por favor, Padre, trabaja en nuestras vidas y ayúdanos cada día en este camino de la santificación. Maravilloso camino que un día culminará cuando estemos en tu presencia y tú nos glorifiques, Padre Celestial.
Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.